profesor se las puede dar en la grabación. Entonces, para que si alguna situación se les atora, pues ya nos podemos poner de acuerdo y aclarar dudas, ¿sí? Siguiendo la línea del curso, pues habíamos estado viendo lo que era la estructura del sujeto, estuvimos revisando algunas funciones de las palabras que conforman la estructura del sujeto, ¿sí? Y algunos ejercicios que por ahí estuvimos realizando y que ya más o menos se ha ido evaluando. Sin embargo, sí me encuentro con que muchos de ustedes o me entregan tarde o no me entregan. Entonces, creo que tendrían que revisar esa parte. Están abiertos los ejercicios, entonces, revísenlo para que puedan ubicar dudas. Creo que la parte fundamental del curso básicamente es que ustedes saquen dudas. ¿Por qué? Porque ni se van a encontrar los mismos ejercicios, pero sí se van a encontrar los temas y entonces eh, la intención de darles la parte de gramática, una es porque se las preguntan y dos, para que en cualquier situación que se les presente, sea un ejercicio que ustedes conozcan o no conozcan, ustedes puedan analizar la oración y poder concretar qué es, cómo clasificar, ¿sí? Porque de repente, por ahí les mencionaba, nos hacen preguntas que parecían descontextualizadas, pero en realidad son preguntas que nosotros tenemos que analizar, identificar la parte gramatical y entonces poder contestar o elegir la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, la intención es esa, que ustedes puedan identificar en cualquier elemento gramatical las partes que correspondan, ¿sí? Hemos empezado desde el sujeto, ahorita vamos a continuar con lo que sería el predicado, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí tengan dudas. ¿No hay dudas? Díganme. No, profesora, no hay duda. Ok. No, maestra. Entonces, sí les voy a pedir que por favor en esta semana vayan contestando los ejercicios, que están en Classroom, ¿sí? En la sección de español y habilidad verbal. Ayer, por ejemplo, ya tarde, todavía estaba yo trabajando, entonces, revisé los últimos que fueron los de Dafne, sí, pero sí me interesa que de esos ejercicios que a lo mejor no estamos saliendo del todo bien, entonces surjan las dudas y las pregunten para que nosotros entonces podamos, eh, o ampliarles la duda o resolvérselas, ¿no? Ampliarles la duda implicaría que entonces todos tenemos la obligación de buscar, de investigar, ¿sí? Resolverles pues hasta donde uno pueda, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Ujú. Pero están participando muy poquitos. Entonces, sí quisiera yo por ahí que hicieran los ejercicios, ajá, sobre todo que me los manden a tiempo. Ayer, por ejemplo, ya no iba a revisar la última parte porque estaba ocupada. Sin embargo, pues digo, también están haciendo ustedes su esfuerzo, pero tardío. Entonces, aguas con esa parte, ¿sí? Este, déjenme copiar los nombres de quienes estamos presentes, porque de repente llamo a uno y sucede que no está. Entonces, mejor voy viendo quién sí está, ¿no? Paola también por ahí mandó su ejercicio. Sebastián también mandó su ejercicio.
Marco. Entonces, pues bueno, ahí les agradezco la participación también. Bien, les voy a enseñar. Como es una presentación que voy modificando de acuerdo con las necesidades, por eso no la subo a Classroom, ¿sí? Ya después se la subo. Les voy a presentar mi pantalla para que puedan ver esa parte que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Déjenme ver hasta dónde vamos. Hasta acá. Ok, vamos entonces a entrar a la parte del predicado y en este caso vamos a ver un tema que es muy sencillo, nada más hay que fijarse. Por eso al inicio revisamos lo que eran las funciones de, este, de las palabras, porque dijimos, bueno, el sujeto es el artículo, el sustantivo y el adjetivo. También vimos que había dos núcleos dentro de la oración, uno que es del sujeto y otro que es del predicado, ¿sí? En este caso vamos a ver lo que es el predicado verbal y no verbal. Se le llama predicado verbal a aquel que es directamente un verbo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les puse, ¿sí? Mi casa queda lejos. Queda es nuestro núcleo porque es el verbo, ¿sí? Lejos de aquí es el complemento y puede ser diferentes tipos de palabra, ¿ok? Ahorita no nos vamos a detener en ello. Vamos a ver directamente la parte del núcleo, ¿sí? Y ese núcleo, cuando es un verbo, entonces directamente le llamamos núcleo verbal, ¿sí? No hay pierde. Sin embargo, podemos eh, ver que muchas veces el núcleo del predicado puede estar formado por otro tipo de palabras que no son propiamente un verbo, ¿sí? Por ahí me voy dando cuenta en los ejercicios que me mandan que de repente no saben identificar la función del adverbio. Acuérdense que cuando hay un verbo y seguido de un verbo, entonces se considera adverbio, ¿sí? Y puede ser de tiempo, de cantidad, qué sé yo. Sin embargo, tenemos que reconocer las funciones de las palabras. Entonces, aquí es muy fácil porque normalmente sabemos que el verbo que está dentro del predicado, es el núcleo, ¿sí? Y que todo lo que le sigue es el complemento, que ya después vamos a ver los complementos, ¿sí? Y los modificadores. Ok. De ahí nos dice que cuando el núcleo es un sustantivo o un adjetivo, se le llama predicado no verbal, ¿ok? Son dos funciones muy importantes porque muchas veces queremos analizarlo como normalmente analizamos una oración, ¿sí? Identificar el sujeto, identificar el predicado, ver que está el verbo, ¿sí? Y de repente no encontramos verbo, encontramos un sustantivo. Por ejemplo, aquí, el niño héroe sin gloria, el niño héroe sin gloria, porque ahí tiene una coma, ¿sí? Héroe normalmente es un sustantivo, ¿sí? Tiene esa función. Sin embargo, está siendo parte del predicado y después tiene sin gloria, que es el complemento, ¿sí? Aquí no tenemos un verbo propiamente, entonces, pero sí tenemos un predicado.
Entonces, se le llama oración porque tiene los dos elementos iniciales, sujeto y predicado, y se identifica este, como el verbo. ¿Por qué? Porque el niño cumple la indicación directa de que es un sujeto. Tiene el artículo, tiene el sustantivo, es de quien estamos hablando, ¿sí? Pero no tenemos una acción. Entonces, esa acción sucede que está sustituida por un sustantivo, ¿sí? También lo podemos encontrar cuando eh, en lugar de un sustantivo se encuentra un adjetivo dentro del predicado. Es el segundo caso. El chocolate viene espeso, ¿sí? Espeso en este caso es el núcleo del predicado, ¿sí? Es un adjetivo porque está calificando o dando características de el objeto del cual se habla, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos el chocolate, es nuestro sujeto, bien espeso es nuestro predicado y espeso es el núcleo del predicado. No es un verbo, es un adjetivo, pero cumple la función de núcleo. ¿Hasta ahí hay dudas? No, maestra. Entonces, te he No, maestra. entendido. Puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, y vamos a ver otro caso que es el adverbio, ¿sí? O las construcciones adverbiales. ¿Sí queda? Bien. Dice, los predicados no verbales son comunes en los refranes o dichos populares, ¿sí? Y también los podemos encontrar en los titulares de los periódicos, donde aparentemente faltarían conectores. Sin embargo, es completamente comprensible la frase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí les puse eh, tres ejemplos, ¿sí? Nuevamente señalando lo que sería un sustantivo, ¿sí? América, el nuevo mundo. Aquí, América, sabemos que puede faltar el artículo, sabemos que puede faltar el adjetivo, pero no falta el sustantivo, que en este caso es América, ¿sí? Y el nuevo mundo está, en este caso, hablando, ¿sí? De un sustantivo. Entonces tenemos dos sustantivos dentro de una oración y pareciera que no tenemos ni sujeto ni predicado. Sin embargo, sí lo tenemos. Lo que estamos haciendo es caracterizar al sustantivo América, ¿sí? Y entonces tenemos dos sustantivos solamente unidos por una coma y un artículo, ¿sí? A este se le llamaría entonces predicado no verbal. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Sí, maestra. El segundo ejemplo también es un adjetivo, ¿sí? Dice, perro ladrador, poco mordedor. Estamos hablando de dichos populares o refranes, ¿sí? Aquí nuestro sujeto es el perro ladrador, que está conformado por un adjetivo, un sustantivo y un adjetivo. Y a partir de la coma tenemos nuestro predicado. Sin embargo, no nos encontramos una acción, es decir, no encontramos un verbo, ¿sí? Encontramos otro adjetivo. En este caso, el adjetivo está tomando la función de núcleo, ¿sí? Y tenemos nuevamente un predicado no verbal. El tercer caso es el adverbio, ¿sí? Eh, ¿Quién me dice cuáles son los adverbios? De tiempo, modo y lugar. De tiempo, modo y lugar. Cuando hablamos de aquí, ¿qué tipo de adverbio es?
Del lugar. del lugar, ¿sí? Entonces, esta que es una frase súper pequeñita, ¿sí? Nos está hablando de una persona. ¿De quién? ¿De quién nos habla? De segunda persona. La segunda persona que es ¿qué? ¿Quién es la segunda Tú. persona? No oigo. Tú. Tú, ¿sí? Y indica el lugar donde se encuentra. Sin embargo, es una expresión, es una pregunta, ¿no? Tú aquí, ¿ok? Tenemos que no hay un verbo, ¿sí? Que solamente tenemos un pronombre personal y un adverbio, ¿sí? Del lugar. Entonces, tú forma el sujeto, aquí forma el predicado y no tenemos verbo, tenemos un adverbio. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, maestra. Es muy fácil, ¿no? ¿Verdad que estaba fácil? Entonces, ¿quién me dice? Me voy a salir un momento, ¿eh? Acá, quiero llegar acá. Eso. Ahora sí, ya los veo. ¿Quién me explica entonces cuál es la diferencia entre predicado verbal y no verbal? ¿Quién dice yo? Ok, Dafne. El predicado verbal es el predicado que en sus complementos tiene un verbo. Y el no verbal es el que en vez de tener un verbo lo sustituye un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Ok, muy bien. ¿Y qué es el predicado, Diego? Gracias, Dafne. Diego, ¿no? Moisés, Pues el predicado es la situación que se presenta dentro de la oración. ¿qué situación? Explícame eso. Suena bonito, pero no entiendo. Bueno, pues más que nada la acción que se realiza dentro de lo que se está hablando. ¿Ok? Sin embargo, ya vimos que a veces no tiene acciones, ¿no? Y sin embargo, sigue siendo una oración completa que tiene sujeto y predicado, ¿sí? Bien, muy bien, Moisés. José Manuel, ¿qué es un sujeto? José Manuel, No, maestra, es que no me dejaba prender el micrófono. ok, sí, no te preocupes. ¿Qué es un sujeto? Pues es el que predica o anuncia algo. Es decir, ¿Qué es el, eso? bueno, eh, que el sujeto actúa de acuerdo a su propia decisión y voluntad. Mm, no entendí. ¿Qué tiene que ver con la gramática eso? No busques definiciones en el internet, No, ¿sí? es todo aquello que indica lo que se está exponiendo. Ok. Acuérdate que es la persona, el animal o el objeto del cual se habla, ¿sí? Entonces, por eso está identificado por un sustantivo, ¿sí?
Si tú me buscas o buscas para ti definiciones de Internet, no estás comprendiendo. Si no comprendes la primera parte, no vas a comprender lo demás. El chiste aquí no es contestar bien, el chiste es ir comprendiendo lo que vamos estudiando. ¿Sí, José Manuel? Ok. Entonces, nuestro sujeto es aquella persona, animal u objeto del cual estamos hablando, ¿sí? Nuestro predicado, que es la primera definición que dijiste, ¿sí? Básicamente es qué se dice de ese objeto, animal o persona. Ajá. O cómo recibe la acción. ¿Sí queda? Para que no se te olvide, apúntalo, ¿sí? Y ve tomando nota para que no se te olvide. Ok. Luz, ¿dónde andarás? ¿Dónde andarás, Luz? Aquí. Aquí. Ok. ¿Por qué no abres tu cámara? Sí. Ok. ¿Qué es un adverbio? Es como complementa al verbo. Complementa al verbo. Ajá. Básicamente nos podemos decir que es un modificador del verbo, ¿sí? Sí lo complementa porque a final de cuentas lo podemos encontrar después del verbo, ¿sí? O como parte del predicado. Ujú. En algunos casos, cuando hay un verbo, entonces se dice que es un modificador del verbo. Cuando no tenemos un verbo, pero está presente un adverbio, entonces ¿cómo se llama? Es un complemento, ¿sí? O llega a ser, como hace rato vimos, el predicado directamente. ¿Sí queda? Ok. Sí. Voy a regresar a la presentación para terminar de verla, ¿sí? Ok. Dice, estos enunciados carecen de verbo, pero son oraciones porque tienen los dos elementos esenciales, sujeto y predicado. Los predicados verbales tienen siempre como núcleo un verbo. La función del verbo es siempre la de ser un núcleo del predicado. Es importante identificar el verbo, puesto que todas las demás palabras del predicado giran alrededor de él y en él se encuentra su explicación, es decir, o son complemento o son el predicado, como vimos hace rato, el adverbio, ¿sí? No hay ningún verbo y sin embargo sí tenemos un predicado. No hay ningún verbo y podemos tener un adjetivo o un sustantivo, ¿sí? Pues bueno, vamos a entrar a lo bonito, ¿no? ¿Quién me lee esa oración? Yo, maestra. Sí, adelante. Llévalos al cine, la única salida. Ok. ¿Es una oración completa? Sí, Tiene sujeto y tiene predicado. sí. Perfecto. Entonces, van a contestar en el chat, ¿sí? Y en el chat vamos a ver las respuestas. Copien la frase, por favor. Ay, pues sí, ya la quité, ¿verdad? ¿Cómo? Cópienla, por favor. Si no terminamos de ver todos los ejercicios, no importa, yo se los pongo al final de la clase, ¿eh? Y eso sería lo que me tendrían que entregar.
Ok, ¿ya la copiaron? Ya me está. Perfecto. Ahora me va a salir para poder ver sus respuestas, porque si no, ¿cómo? Chan. ¿Qué es lo que van a hacer? Con esa frase, una, me van a decir cuál es el sujeto, cuál es el predicado. Y dos, si es predicado verbal o si es predicado no verbal. Si es no verbal, entonces van a identificar si es un sustantivo, si es un adjetivo o si es, ¿qué más? Adverbio. Un adverbio, ¿ok? Y me van poniendo sus respuestas en el chat. Recuerden mandarme todo el ejercicio completo, no me manden pedacitos, ¿eh? Ok. Sebastián, pero se te olvidó qué tipo de predicado no verbal estamos utilizando. Andrea, no me mandes pedacitos, mándame todo el ejercicio.
Luz, ejercicios completos. Paola, ejercicios completos. Marco, no me dices cuál es el tipo de predicado, si es un adjetivo, un sustantivo, un adverbio. Bárbara, ejercicios completos. José Manuel, ejercicios completos. Luis Fernando, tu ejercicio está incompleto. Ok, por ahí me falta Jorge, ¿sí? No veo su ejercicio. Vamos a la segunda oración. Se las dicto para ya no regresarme ni salir, ¿sí?
Eh, linda tu manera. Salud, José Manuel. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Sebastián. Andrea, pero te está faltando definir si es un sustantivo, un adjetivo o un adverbio.
Andrea, ejercicios completos. Me falta Diego y me falta Jorge. Ok, Diego, déjame buscarla porque no lo vi. Ah, ok. Sí, ya Diego, gracias. Ok, pues bueno. No les digo todavía las respuestas, ¿sí? Para que no se confíen, pero me tienen que decir si es un sustantivo, si es un adjetivo o si es un adverbio. Si no me dicen esa parte, pues entonces no la puedo considerar, ¿sí? Son poquitos los que han comprendido el tema. Entonces, fíjense muy bien, porque me están cometiendo errores en la identificación del sujeto cuando esa parte ya la teníamos más que vista, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Primero ubicar qué es el sujeto, qué es el predicado y entonces decirme si es verbal, no verbal. Si es no verbal, entonces díganme si es un adjetivo, un sustantivo o un adverbio. Que su ejemplo, que su ejercicio venga completo. El tercer ejercicio, tu cara, coma, un poema. Tu cara, coma, un poema.
Ok, ya terminamos, ¿sí? Les voy a mandar el ejercicio y les voy a mandar estos 3 enunciados que les puse, para que quede todo el ejercicio completo, ¿sí? Van a clasificar del mismo modo en el ejercicio y me lo mandan, ¿sí? Bien por ejemplo, Sebastián, René, ¿quién más? Y Carlos, que sacaron los 3 ejercicios correctos. De ahí en fuera tenemos variantes de 2 aciertos o un acierto, ¿ok? Los veo el sábado, no es cierto, los veo al ratito. Nos vemos. Bye, bye. Nos vemos, maestra. Hasta luego, maestra. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.